Guayaquil. En estudios principales tenemos la presencia de Lenín Garcés, abogado Lenín Garcés, constitucionalista. Él viene a dialogar sobre un tema importante que se generó el día de ayer. Había la expectativa desde la semana pasada en la Corte Constitucional, en el Tribunal Constitucional, faltaba un voto, había un empate sobre el matrimonio igualitario. De pronto, la noche de ayer, el país despierta, en otras palabras, de este letargo con la noticia de que se aprobaba por 5 votos a 4 el matrimonio que permite la unión en lo civil de 2 hombres o de 2 mujeres. ¿Qué lectura tiene para usted, constitucionalista, doctor Lenín Garcés, esta situación? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, primero decir que este atentado que se comete contra nuestro país no es una cuestión fina, no es una cuestión sutil, no es una cuestión de un análisis en el que uno se pueda decantar de uno del otro lado, es una cuestión muy grosera, muy burda, que claro, esto ya lo sabe un constitucionalista, esto es una cuestión técnica, es una cuestión de derecho técnico, ¿no? Y entonces, para el constitucionalista aquí no hay finuras, aquí es una cuestión grosera la violación, ¿no? ¿Por qué? Bien, esa es la oportunidad que agradezco de poder demostrarlo, ¿no? Bien, mire, lo que ha ocurrido es que en la Constitución hay el artículo 67 que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así es, segundo párrafo. Correcto. Entonces, ¿qué hacen los jueces constitucionales? Dicen, interpretan ese artículo. Bien. Ahora, ciertamente, en la Constitución hay principios de interpretación, por ejemplo, hay la interpretación sistémica, es decir, se entiende la Constitución como un sistema y desde ese sistema se interpreta cualquier artículo de la Constitución. Es decir, un artículo de la Constitución no es un ente aislado, sino que está dentro de un sistema y se lo interpreta desde el sistema. La interpretación sistémica. O una interpretación que también se dice integral, es decir, la Constitución es todo un cuerpo normativo, está dentro de un cuerpo normativo y se lo entiende desde ese cuerpo normativo. Bien, hay otras interpretaciones también que podríamos decir como la interpretación pro homine, la interpretación pro derecho, la interpretación pro causa, en definitiva que se interpretará siempre preferentemente a favor del ser humano, ¿no? A favor del derecho que se está establecido, del derecho que está establecido en la norma, o a la interpretación de la causa también, ¿no? Bien, sin embargo, hay normas constitucionales en las que solo cabe una interpretación literal, es decir, que no es posible ninguna de este tipo de interpretaciones. Pero aquí viene un tema. Déjeme terminar esta idea. Por ejemplo, la capital del Ecuador es Quito. Ya. Aquello no le cabe ninguna interpretación, claro, que la interpretación literal. No se puede hacer otra interpretación. Entonces, cuando se dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es tan expresa el artículo, es tan claro, es tan evidente, que intentar una interpretación que cambie su tenor literal es forzado. Pero abogado, aquí viene el tema, que la Corte Constitucional se basa en un pedido hecho por un tribunal de Pichincha, donde se ha solicitado que se interprete también un pedido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero fue una solicitud de Costa Rica en torno al matrimonio igualitario. Correcto. Y ellos dieron el dictamen en torno a Costa Rica, no en torno a Ecuador. ¿Es aplicable? Sí, o sea, no es vinculante, es una opinión consultiva con respecto de Costa Rica, así efectivamente. Es. Pero lógicamente una opinión consultiva puede ser una luz es decir, la Constitución de Colombia puede ser una luz para el juez constitucional del Ecuador en un caso. De hecho ha recorrido porque tiene muy buena jurisprudencia. La Corte Constitucional de Colombia tiene excelente jurisprudencia, ha recurrido a esa jurisprudencia. Puede ser un sistema cualquiera constitucional, el español, puede ser una luz. Puede ser un constitucionalista reconocido, sus opiniones, pueden ser una luz. En definitiva, ¿pero esto qué significa simplemente? Esto está rodeando a la norma, esto no cambia la norma, pues. Esto claro, no puede cambiar un artículo. Ahora, con respecto a una opinión consultiva que da la Corte Interamericana con respecto de Costa Rica, vincula a Costa Rica. Y ahora, doctrinalmente, habrá que ver ahí toda la motivación, todos los considerandos,
que da la Corte Constitucional, donde puede haber una riqueza doctrinal, evidentemente, que puede servir de luz para cualquier juez constitucional en cualquier parte del mundo, claro, eventualmente, ¿no? Porque el precedente es que ellos recurren aquí hace unos años, ellos recurren a casarse en lo civil ante el registro respectivo y les dicen que no. Entonces empieza un peregrinar hasta que llegan a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se argumentan en el tema de Costa Rica. Ahora, abogado Lenín Garcés, finalmente se ha aprobado esta situación el día de ayer en la capital de la República. ¿Es reveíble? Naturalmente se puede tener pie atrás, lógicamente, pero más bien lo que tiene aquí es pies adelante. ¿Por qué? Porque ya está, no es que está aprobado el matrimonio igualitario. Lo que ha hecho ha interpretado ese artículo y luego ha declarado inconstitucional, por decir algo trascendente, el artículo 81 del Código Civil, que dice exactamente lo mismo que la norma constitucional. Yeah. Es una cuestión sinceramente muy burda. No es posible, eso es lo que yo también quisiera decir, no es posible que un verdadero abogado constitucionalista que ingenuamente vaya a pensar inocentemente, a malinterpretar, no, es una cuestión muy burda, es una cuestión muy grosera. No, bueno, hay que ver ¿Qué representa entonces esta decisión? Que ellos tendrán que dar cuenta, pero esto es una cuestión muy grosera. Pero lógicamente hay muchos intereses. Pero es aplicable. Bueno, si ya está el dictamen, y lógicamente lo resuelto por la Corte Constitucional es vinculante, lógicamente. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha declarado inconstitucional el artículo 81 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 81? Que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice el artículo 67 de la Constitución? Que el matrimonio es la unión entre... Pero esto no pasa por la Asamblea, ¿no? Ya la opinión es pues directa y desde hoy día ya se puede casar. Eso se llama... Bueno, sí da pie para eso, pero lo importante es que se va a normar en ese sentido. Ya. Se va a normar, ¿por qué? Manda adecuado. Exactamente. Claro, entonces, el artículo que dice en el Código Civil es declarar inconstitucional, pero la Constitución, ellos no pueden declarar inconstitucional un artículo de la Constitución, la Constitución sigue pasando lo mismo. Bien. Y entonces... ¿Y habría que hacer entonces una reforma a la Constitución? Lógicamente, esas son las competencias, las atribuciones, la competencia que tiene del legislador negativo que se dice, interviene en la legislación. Claro. Lógicamente, manda a los asambleístas a que adecuen efectivamente la normativa del Código Civil a ese dictamen que están ellos. Porque Diana Maldonado, defensora de los grupos LGBTI, en este micrófono ha expresado de que los temas que tienen que ver con derechos humanos, por ejemplo, ante el pedido de consulta popular, no son reveíbles en este contexto. A ver, mire, hay dos tipos de derechos, ¿no es cierto? Que a veces en estos términos, ¿no? Cuestiones constitucionales, cuestiones legales. Vamos a hablar de derechos fundamentales. Ya. Bien. El derecho fundamental es el derecho humano. Bien. El matrimonio es un contrato civil. Es un contrato civil. Ahora bien, si se considera que esto es una cuestión como un derecho fundamental de lo que es el derecho romano, el ius cum nobis, entonces el derecho igualitario que tendría a matrimonial, si eso se considera un derecho fundamental, pues entonces lógicamente estaríamos hablando de una progresión en derecho, pero eso no significa que no sea reversible. Lógicamente se puede, hay tres formas de reformar una constitución. La una es la asamblea. La otra es, claro, mediante referéndum. Que es el criterio de y la otra es la constituyente. El criterio de minoría de la Claro. El criterio de minoría. Claro. Ya. Entonces, y se puede también mediante las tres formas. La primera, la asamblea lo puede hacer solos ellos. La asamblea se reúne y con dos terceras partes reforma. Depende de lo importante que se está resolviendo. Y que no afecte a la estructura del Estado. Exactamente. Esto no afecta a la estructura del Estado. Esto no afecta, pero si ya hablamos que es materia de derecho, se lo considera un derecho fundamental, se lo está otorgando como un derecho fundamental, entonces hay formas más rigurosas, eso se llama la rigidez para poderlo reformar. Ahí aparece la suprajuricidad. Exactamente. Bueno, cuando se habla de convenios del cual el Estado es signatario. Entonces, bien, el Pacto de San José, con respecto a lo que dice aquí el compañero Figueroa. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es que si esto es un derecho fundamental,
fundamental de las personas y se lo reconoce como un derecho fundamental, entonces lógicamente que puede ser reversible, porque una constituyente puede revisar lo que quiera, es decir, claro, todo se puede revisar. Ahora, pero lo que pasa es que es más difícil. claro. Pero comparativamente, es decir, en el derecho comparado, cada vez que se han reconocido este tipo de derechos, nunca se ha visto que se dé para atrás tampoco. Es decir, además esto es progresión, cada vez viene más. O sea, esto se va de largo. Claro, y es lo que ellos dicen, vamos por todo. Solicitarán las adopciones porque el matrimonio, el fundamento, como lo dice el Código Civil, es procrear hijos. Porque en el 2015 se aprobó la unión de hecho en lo civil. Y la gente dijo, bueno, ya ahí quedó la película y la gente, bueno. Correcto. Pero no, ahora aparece con el matrimonio igualitario. Y lo que llama la atención es que saliendo de la Corte Constitucional hay declaraciones explosivas donde dicen vamos por todo, vamos por la adopción, vamos por el tema de la niñez transgénero, vamos por el tema del aborto en los casos de deshomosexualización, que son procesos a los cuales son sometidos en ocasiones los grupos LGBTI, o sea, ellos van... Lógico, es que todo es un conjunto, arrasar. todo es un conjunto, todo es un conjunto, no va solo, lógicamente. Ahora bien, yo quería decir con respecto del licenciado Figueroa, que de lo que se habla de la supraconstitucionalidad. Eso es un término que yo no lo admito. Es un término que se lo usa, pero yo no admito que existe supraconstitucionalidad. ¿Por qué no admito? Porque la norma suprema es la Constitución. Entonces me parece que es una mala interpretación. Y es justamente la doctrina, digamos así, que también se utiliza. Existen normas supraconstitucionales, es decir, la Corte Interamericana estaría por encima de la Constitución. Eso no es. Lo que pasa es que esto sí es fino. Esto sí es fino. ¿Qué pasa? Que la Constitución establece derechos de mínimos, igual que por ejemplo el Código de Trabajo, se llama derechos de mínimos. Es decir, la Constitución no pone el tope del derecho, sino que simplemente establece un mínimo, igual que por ejemplo el código de trabajo. Por ejemplo, supongamos en materia laboral, el sueldo básico unificado, supongamos es 300, digamos 400. ¿Ya? Viene alguien y le paga 500 a su empleado. No está obligado, pero se lo puede pagar. ¿Qué pasa? En el momento de establecer la remuneración, no nos vamos a la norma legal que diga, nos vamos al contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo vence a la norma legal. Efectivamente, pero no es que la está negando, sino que es porque el Código de Trabajo, esos derechos del trabajador son derechos que se llaman de mínimo. La Constitución establece derechos de mínimo, por eso su interpretación es progresiva, por eso su interpretación es pro derecho. Pero eso no significa que se va a cambiar un artículo en lo que ya se establece. ¿Y por qué estoy aquí para explicar para que se entienda? Porque lógicamente el Estado cuenta con instituciones jurídicas, a saber el matrimonio, que están establecidas y que lógicamente, por ejemplo, en este caso, la reclamación de unos particulares por su cuestión de que quieren casarse, va a cambiarse una institución jurídica establecida ya en la Constitución. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso se establece la vía de quienes salvaron su voto y decía, la vía para esto es lógicamente reformar la Constitución, pero no se puede, lo que es burdo, que he dicho, que en esos términos lo digo, no puedo usar otros términos porque es el término que correcto, ni más ni menos, que a brocha gorda, esto de aquí, de interpretar un artículo que es tan expreso y además hay cosas tan tergiversadas en estas interpretaciones que, por ejemplo, empieza el artículo reconociendo los diferentes tipos de familia. Así es. Y luego, ahí ellos aprovechan ese vacío. Pero es que eso es algo muy... Es que no, recién... Claro. Escúcheme una cosa. Yo no le hablo de otra cosa más que la suprajuricidad. La convención. La convencionalidad. Que hoy en día quienes están embestidos con esa que tiene la máxima autoridad, la juridicidad del país. Recuerde que con esto cambió un poco de cosas, pero cambia para bien. Y cuando se habla de derecho progresivo, aparece lo que le estoy incitando y lo que le estoy recordando. Y recién de todo este relato, usted se acuerda que el artículo comienza diciendo, se reconoce la familia en sus diversos tipos. Y allí hay, ¿qué hay aquí? Hay un punto, queridos amigos, hay un punto neurálgico, cuerpo elemental,
cada inciso, que es lo que debemos de expresar en derecho, al lugar de reconocer, cada inciso tiene su efecto y su connotación. Por eso es cuando nos decían que no le pongan atención a los puntos y las comas. Claro. Sí, en las aulas universitarias, ¿no? Bueno. Hay una llamada del público, sí, nuestro invitado, el abogado Lenín Garcés, en la parte final de este diálogo. Quisiera responder a este puntito por favor. y atendamos una llamada para cerrar este diálogo. Son las 13 horas 27 minutos. Quien está en el 2519. Continuando con la cuestión jurídica, quería responder a dos cosas. Primero, a la cuestión, vamos a empezar por esto rápidamente, por los tipos de familia. ¿Qué pasa? Que se identifica familia con matrimonio. Entonces aquí hay una tergiversación, porque familia es una cosa y matrimonio es otra cosa. ¿Qué son tipos de familia? Tipos de familia no son tipos de matrimonio, por ejemplo, matrimonios polígamos y esas cosas, o matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso no es tipo de familia, porque la familia es otra cosa. ¿Qué es la familia? La familia es el hogar, las personas que están dentro de un hogar, incluso aquellas domésticas que llevan tantos años trabajando, se consideran parte de la familia jurídicamente. Ahora bien, hay tipos de familia, claro, hay tipos de familia, mamá, papá y 3 hijos, por ejemplo. Como pueden haber tipos de familia donde viven 3 hermanos y un cuñado, por ejemplo. Es otro tipo de familia. Eso es familia, no es un matrimonio, no significa que los 3 hermanos están casados entre sí. Ahora bien, hay otro tipo de familia, puede haber otro tipo de familia, por ejemplo, 2 parejas que se intercambian. Sí, eso sí viven y conviven dentro del mismo o sea, techo. en el concepto Sí, de familia es el círculo que vive. Claro, la persona, otra nada cosa, más. pero completamente. No la relación. Son claro. comparaciones totalmente falseadas. Ese argumento hay que descartarlo y ellos lo están utilizando. Por favor. Ya. Ahora bien, vamos a lo otro, la supraconstitucionalidad. La supraconstitucionalidad no es para contradecir la norma suprema única que existe, que es la Constitución de un Estado. Esa es la norma suprema de todo Estado. La es un término mal empleado para mí. La supraconstitucionalidad no existe. Si no, existe el derecho convencional, sí, derecho humanitario, las convenciones de derechos, de las cartas de derechos humanos que existen, tantas cartas, esas cartas sirven como auxilio de la Constitución, sirven como auxilio para poder cumplir con los mandatos constitucionales, con las interpretaciones pro derecho que establece la Constitución, para poder darle mayor alcance a los derechos reconocidos por la Constitución. No pueden servir las normas del derecho internacional para expulsar normas de nuestra Constitución, claro, ni para contradecir la norma nuestra, que es la Constitución, la norma suprema. Finalmente, todas las cartas de derecho internacional y todo el derecho constitucional sirven para cumplir los fines y los mandatos constitucionales. Finalmente, abogado Lenín Garcés, el pueblo quiere salir a las calles, se están autoconvocando. ¿Qué podrían ganar? ¿Qué pasos deberían de dar en su lectura? La sugerencia para la ciudadanía. ¿Cómo se deben organizar? Yo sugiero otra cuestión. Aquí hay un artículo que no cabe, además tendríamos más que hablarlo, porque si se pretendiese otro tipo de interpretación nos lleva a la literal. Porque, bueno, la cuestión histórica, el matrimonio viene de matriz, cómo configuramos... Claro, son conceptos ya. Es decir, vamos al grano, o sea, ¿qué debe hacer la población yo sugiero para organizarse? Primero, aquí hemos escuchado una cuestión de orden bíblico, ¿no es cierto? Eso es importante que quienes somos católicos, apostólicos, romanos, quien es protestante, lo que fuera, para los católicos romanos, como yo, por ejemplo, es importante escuchar al magisterio de la iglesia con respecto de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que no se puede estudiar como razón a todos. No se puede dar esa razón porque no vale para otro. No es jurídico, dice el evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Se tienen que dar razones, pero razones que estén obligatoriamente, tenga que ser aceptado por el otro. Es decir, cuando yo doy razones lógicas, y estoy diciendo lo que estoy diciendo es lógico, dime dónde está la falacia de mi razonamiento, le obligo al otro a aceptar lo que estoy diciendo. Claro. Pero si yo doy razones bíblicas, me dice que yo no creo en la Biblia. Pero en procedimiento, ¿qué hacer? ¿Una marcha podrá hacer dar un paso atrás al Tribunal Constitucional? Naturalmente, el pueblo tiene que manifestarse en marchas multitudinarias, pero las razones que deben de divulgarse es desmantelando todo este montaje tan falso, tan artificioso, tan groseramente falso. Por ejemplo, cuando se habla de estas cosas, yo no las escucho. Yo escucho decir, por ejemplo, va contra la norma divina, va contra... Eso ahí es darle armas a los otros para decir, claro, dogmáticos y cosas.
A mí muchas veces en redes sociales me han dicho, ¿sabe qué, doctor? Usted tiene que dejarse de leer tanta Biblia y mejor, si yo no les argumento con la Biblia. Ese es el argumento. Pero se están, es decir, ya un católico, apostólico romano no puede ir a la asamblea. De mala palabra decir. Claro, si yo estuviese en la asamblea, me diría a otro asambleísta, es un dogmático, aunque dé razones. ¿No es cierto? O si dice la Biblia es falso. Claro. Si dice la Biblia, unión de hombre y mujer, entonces es falso, porque dice la Biblia. Eso es totalmente falaz. Entonces, debe desmontarse, por ejemplo, esto que es un derecho, cosa totalmente falsa. Es un derecho hay que ver qué es el matrimonio, qué es un derecho, por ejemplo. Vamos a decir, si eso es un derecho, entonces cuando se vuelven a casar los mayorcitos, que quieren casarse porque les gustan, son felices casándose, también es un derecho, hay que reconocérselos. No, porque el matrimonio ya está dado una sola vez y no puede haber una segunda vez. Es un hecho simbólico, es decir, se pueden hacer cuestiones simbólicas, pero no cambiar la institución jurídica. ¿Por qué? Porque la institución jurídica viene de matrimonio de matriz y su sentido viene en la potencia de la prole, es decir, que la pareja hetero potencialmente puede procrear, y entonces se cría el derecho romano, la institución jurídica del matrimonio, justamente para salvaguardar la prole. Ahí viene la sociedad conyugal para salvaguardar el derecho de la matriz, de la mujer que se embaraza, en que tiene que, luego el perpuerio que se llama, es decir, toda la situación que le compromete su condición biológica, y antes sobre todo que se dedicaban a la familia, entonces estaban protegidas mediante la sociedad conyugal, mediante instituciones que luego vienen como el Montepío, etcétera. Y bueno, con respecto de la prole, las instituciones que vienen con respecto de la prole. Entonces el matrimonio como institución jurídica hace relación a esto, o sea que no tiene ningún sentido que dos homosexuales se casen, es una cosa totalmente absurda y únicamente es la mera emoción y subjetividad. No se puede legislar desde la emotividad, desde la emoción, desde la subjetividad enteramente respetable de estas personas. Es como si dijéramos, vamos a permitir que se puedan volver a casar las veces que, porque me acuerdo cuando mi hermana se volvió a casar después de 30 con su marido, mi madre hasta lloró. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que reconocerle el derecho. Absurdo enteramente. Ellos pueden ser todos los felices que quieran, pero es que así no se legisla y así no se crían las instituciones. Hemos escuchado al abogado Lenín Garcés aquí en Radio Morena, muy amable, muy gentil. Disculpen, gracias por esta visita. Disculpen la emoción. 13:36 minutos en Radio Morena. Da para eso. Son de seres humanos. Sí, el tema da para eso también. Son de seres humanos. 13:36, las emociones son de los seres humanos. Claro. Ya volvemos, sigan con nosotros de Frontera a Frontera. Morena, siempre la primera.